La imaginación y la bruma es el título del capítulo con el que el día de hoy iniciamos transmitiendo, como ya saben ustedes, Triángulo de Letras, desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, quizá el mejor marco para platicar de literatura, pero sobre todo para conversar entre diversas inteligencias. El día de hoy saludo y es verdaderamente grato para mí recibir nuevamente aquí en el programa nada menos que a Javier Velasco. Mi querido Javier, muchísimas gracias por estar con nosotros. Lalo, gustazo, ya sabes. Mil gracias, mi queridísimo Javier, de verdad, muchísimas gracias. A Isabel Mellado, Isabel, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, un honor. Y finalmente, yo por ello siempre menciono, no en último lugar, también tenemos un premio Alfaguara, Andrés Newman. Andrés, muchas gracias, ahora se nos hizo conversar en vivo. Un verdadero gusto, ya era hora de vernos las caras. Efectivamente, mi querido Andrés, conozcamos un poco acerca del trabajo que cada uno de estos autores ha desarrollado a lo largo de su vida y su carrera a través de las semblanzas que les hemos preparado. Ahora estamos de regreso e iniciamos nuestra conversación. El capítulo del día de hoy, como ya se los mencionaba, Imaginación y Bruma. Considerado uno de los escritores más relevantes de nuestro país, Javier Velasco ha sabido ganarse un lugar en la narrativa latina a través de obras como El materialismo histérico, Luna llena en las rocas, Puedo explicarlo todo y La edad de la punzada. En el año 2003, su novela Diablo Guardián fue galardonada con el Premio Alfaguara de Novela. Nacida en Santiago de Chile, además de escritora, Isabel Mellado es violinista. Gracias a la beca Caraján, pudo instalarse hace un par de décadas en Alemania y perfeccionarse con el concertino de la Orquesta Filarmónica de Berlín, ciudad en la que radica. Sus textos han aparecido en la célebre antología Velas al viento, de Fernando Valls. Nacido en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, Andrés Neumann ha escrito novelas, poemarios, cuento, aforismos e incluso un libro de viajes por Latinoamérica. Fue seleccionado por la revista británica Granta como uno de los mejores narradores jóvenes en español. Sus libros se encuentran traducidos a 16 idiomas. Llegó a ser finalista de los premios Herralde y Rómulo Gallegos, además de ganador del Premio Alfaguara de Novela en el año 2009. Prácticamente al borde de cumplir su primer década de publicado, Este que ves ratifica primero que Javier Velasco es uno de los grandes narradores de nuestras letras, y no me estoy refiriendo solo a las mexicanas, sino a las latinas, a las mundiales, pero también tiene que ver con la incursión de un personaje particularísimo a la narrativa de este autor. El personaje es Javier Velasco. Miremos un poco acerca de lo que es Este que ves y ahora regresamos y platicamos con el propio Javier. Todo te queda grande a los 12 años, empezando por las historias de amor. Como que no ha crecido uno lo suficiente para que los adultos lo pelen de verdad, sin esa sonrisita amabilísima que ponen cuando escuchan a un niño de 12 años. La sonrisa de, mira, ya aprendió a hablar. Lo peor es que yo mismo no acabo de creerme que ya no soy un niño, y de eso de seguro que se dio cuenta P. Nunca sé qué decir cuando tengo una niña enfrente a mí. Casi siempre me quedo callado. Y los minutos pasan como si fueran días. Me da terror que vayan a carcajearse. Los hombres que se rían hasta que revienten. Pero las niñas no, por favor no. Y les encanta, a veces. Aunque P es otra clase de niña. Tanto que ni siquiera lo parece. Javier, ya prácticamente 10 años de Este que ves y sigue siendo ese que vimos. Pues no sé, mira, en primer lugar, fue una estupenda terapia, me ahorré un dineral en terapia con ¿Seguro este exorcizaste todo? Es de esas historias que de niño te prometes que algún día tendrás que contarlas y con el tiempo llegas incluso a creer que si te sucedió a ti era porque tú podías contarlo, ¿no? Ahora le llaman bullying, lo que te pasa de niño, pero entonces no pensabas en bullying, solamente pensabas que la vida era negra y todos eran tus enemigos y no tenías amigos. ¿Sabes? Yo viví mucho tiempo
avergonzado del niño que había sido. Cuando escribí esto, no solamente lo perdoné, sino que le pedí perdón, porque me di cuenta que el único héroe de esa historia era ese niño. Ese niño que por supuesto ya no soy. Ese niño que, pues que todos los días lloraba y en las noches rezaba, se pasaba el día llorando en la escuela y en las noches rezaba para que el mundo fuera distinto, para que se terminara un calvario espantoso. Ahora lo recuerdo y me da risa. Me río mucho con eso, pero creo que es como un momento en tu vida que escapas de la noche cerrada, y lo logras, ¿no? Que un día de pronto sale el sol. Es una historia de niño. No creo que mi vida sea importante como tal, pero a veces te pasa una historia, la ves pasar y como eso es lo tuyo, te das cuenta que no la puedes dejar ir. Porque eso que te pasó, le ha pasado a cantidad de niños. Quizás nos pasaba a todos en la escuela, quizás todos teníamos el mismo miedo, pero algunos lo disimulaban mejor, ¿no? Ahora sintieron los dos cuando estábamos hablando del miedo escolar. Díganme, por favor, Andrés. Sí, bueno, por proseguir con esta terapia de grupo, lo cierto es que yo tuve la desgracia de ir a un colegio de varones, que me parece una de las peores torturas a la que puede ser sometido un individuo Debe serlo. de sexo masculino. Y sí que creo, me quedé pensando en lo que dijo Javier, dice, ese niño que por supuesto ya no soy, es evidente que no somos niños, pero sí que creo que nuestras emociones básicas, nuestro instinto emocional se modela mucho en esa época. Claro, totalmente de acuerdo. Entonces, no somos esos niños, pero lo cargamos en la mochila, ¿no? Entonces es más importante de lo que parece ese tipo de experiencias que te enseñan o te mal enseñan a socializar, a desconfiar del prójimo. Sí, muchas veces nuestro aprendizaje, incluso te diría que estético, depende de eso, que eso es la parte buena. Los que solo teníamos el fútbol para defendernos de la realidad y todo lo demás era hostil, no podíamos sino refugiarnos, en este caso en la escritura, otros en la música, en la pintura, en lo que fuera, porque ese territorio de sensibilidad era el único en el que uno podía expresarse sin ser reprimido. Entonces, curiosamente, esas experiencias de bullying, como las llaman ahora, muchas veces confirman de la manera más tortuosa las vocaciones artísticas. Justamente, y en ese sentido, Isabel, quería comentar también contigo. Digo, estamos hablando muy bien, creo, enmarcados en la frase, infancia es destino. Quién sabe si lo será, pero de alguna forma sí es formación. Tú, además de escritora, o bueno, encima quizás de escritora dentro de tu formación, incluyes estudios de violín, que Sí. tengo entendido iniciaste desde la infancia. Cuéntanos un poco de eso y de qué manera esto que es efectivamente formador, marcador, se entremete en tu literatura. Por supuesto. Sí es cierto, yo soy violinista de profesión y bueno, tal vez también por eso puedo decir que la infancia la sigo trayendo porque un músico suele no poder vivir tanto una infancia, por lo tanto la llevo conmigo aún. Cuando él dijo que había sido una especie de terapia escribir el libro, para mí también me ahorró el psiquiatra, digamos, un montón de corcheas me ahorraron el psiquiatra, ¿no? Y en este caso ahora un montón de letras. Y en mi familia, mi padre era escritor, pero bueno, la vocación de músico es muy clara. Entonces ya estaban bien definidos los roles en la familia. Mi madre era artista, mi padre era poeta y yo era la violinista. Escribía, pero siempre para uso privado. Pero al irme a Alemania, algo ocurrió que cada palabra en español para mí empezó a ser una especie de tesoro y un goce increíble y necesité escribir más. Lo que sí que por el cargo de conciencia de los músicos que siempre tiene que estar estudiando, de alguna manera se filtró también aquí, y es que la segunda parte del libro es un homenaje a la música, es una manera de hacer música pero con el lápiz. Claro. Sí. Bueno, todos de alguna manera hacemos música con el lápiz. Me refiero cuando se acomete el hecho de escribir, de llevar una historia al papel. Es también una especie de composición. No sé si específicamente en lo musical, pero algo muy cercano guarda a una composición pensada casi que en lo pautado, ¿no, Javier? Mira, qué bueno que llegamos acá. A mí me desespera mucho cuando leo un libro escrito por una persona con oídos de artillero, Bien. que no conoce el ritmo, que no entiende el ritmo y que me hace atorarme en cada renglón y digo, bueno, este no me quiere llevar a ningún lado, quiere que no llegue a la página 2. Y esto de la música, bueno, a mí una de las cosas que a mí me rescataron también de la escuela de varones, maldita sea, fue la música, ¿no?
Y hay una cosa que me gusta mucho citar que decía Antonio Carlos Jobim. Decía, un niño, él hablaba de sí mismo, porque un niño se pone a tocar el piano. Él vive en Río Janeiro. Dice, ¿por qué no estoy en la playa? ¿Por qué el niño no está en la playa jugando con los otros? Porque ese niño es un lisiado social. Y como lisiado social va y se refugia en el piano, en la música, que es un territorio donde él puede mandar, donde él puede jugar. Y ojo, no necesita de un compañero, no necesita ser seleccionado o aceptado. A mí me da envidia lo que acaba de decir Andrés, porque yo no tenía el fútbol. Yo en la niñez metí 3 goles, todos en mi portería, y pues perdí todavía más popularidad por eso, ¿no? Pero Javier, la escritura consiste en marcar en propio arco. O sea, como decía Becker, voy contra mi interés. No hay nada más literario que meterse un gol en contra. Me parece un acto de valentía en el fondo. Sí, claro. Bueno, lo que pasa es que es un acto apátrida, digamos. Tú lo sabes perfectamente bien. Cuando a tu persona le va mal, el escritor adentro está echando porras, está feliz, dice, quiero más, por favor, que llore más porque si no, ¿de qué comemos, no? Es que qué curiosa paradoja, porque efectivamente en ello se basa mucho de lo que sustenta las historias, ¿no? En la medida en que te metes en lo profundo, rudo tuyo, es como quizás mejor puedan aflorar las historias. Bueno, 2 cositas, una de la música y otra del sufrimiento. Vamos a hablar de la música del sufrimiento. Muy bien, cosas alternas, paralelas, ¿qué alternas? Vamos a cantar un bolero. No. Bien. En cuanto a la música, creo que más allá de los paralelismos técnicos entre prosa y composición, que se podrían hacer, pero serían un tanto forzados. Podríamos decir que la sintaxis es una partitura, el ritmo, todo eso se puede hacer. Pero lo que creo que es fundamental, lo que une de manera casi sensorial la literatura con la música es el oído. O sea, creo que se escribe de oído, creo que muchos escritores nos leemos en voz alta lo que escribimos y que si no nos suena bien en voz alta, aunque la voz no sea oral, no podemos seguir. O sea, que hay una relación entre, como se diría en música clásica, lo cantable y lo escrito. Y en cuanto ahora nos dirá la profesional qué opina al respecto. Y aunque debo decir que mi madre también era violinista y asombrosamente fue compañera suya de orquesta en Granada. Claro que sí. Sí, así que Isabel y yo nos conocemos musicalmente, con perdón, hace mucho tiempo. Y en cuanto al sufrimiento, y ya le paso el atril se lo paso a Isabel, sí que es verdad que las experiencias, digamos, de dolor pueden formar literariamente, pero tampoco me gustaría caer en el romanticismo de que es necesario sufrir para escribir, sobre todo por una razón. Si se escribe, se sufre menos. O sea, escribir no es un acto de sufrimiento en absoluto. Al contrario, es un acto que exorciza el sufrimiento. Es un acto analgésico. Pero además, creo que el sufrimiento no es una situación individual, sino una especie de pegamento social. Quiero decir con esto que aunque tú estés viviendo una situación desahogada y tranquila como Goethe o como Borges, que más allá de lo sexual no creo que haya conocido ningún enorme sufrimiento, o sea, todo su sufrimiento se concentró en el desengaño amoroso, pero digamos, tuvo una vida apacible. Si uno es capaz de conectar con el sufrimiento del otro y hacer lo propio, uno puede escribir del sufrimiento aunque no te hayan atropellado el perro el lunes y se haya incendiado tu casa el martes. Naturalmente. Y hayas perdido a alguien tu miércoles. Es decir, creo que el sufrimiento es una manera también de comunicarse con el otro, más allá de tus condiciones biográficas. Bueno, de eso vivimos, Andrés. ¿A cuánta gente no le hemos robado el sufrimiento para poder escribir? ¿A cuánta gente no se le roba? Si les parece, vamos a hacer una pausa, será muy breve. Ahora regresamos y continuamos hablando, sí, de imaginación de bruma, de sufrimiento, de literatura y de la feliz oportunidad de, mediante ella, sufrir un poco menos. Ha vuelto a visitarme. También aquí. Persiste su lumbre, su misterio. No me canso de indagar su reino. Es el 5, me ha elegido. La primera vez que lo vi fue en el San Juan Bautista. El lunes nos habían enseñado que una mano, mi mano con los dedos extendidos, era mi 5. Sor María se aventuró a decir que la mano, o sea el 5, se podía dibujar como las florcitas y los gatos. Era fácil, dijo. Había que comenzar por la cabeza, medio cuadro y luego continuar con medio círculo, que era el cuerpo. Similar al gato, pero más enigmático, más prometedor.
Cogí el lápiz y al deslizarlo sobre el papel cosquillaba esa ínfima vibración. Ahí queda ya el libro de Isabel Mellado, a quien antes de la pausa estábamos platicando, bueno, sería muy bueno escuchar, o de quien sería muy bueno escuchar su opinión en cuanto a lo que tiene que ver, sí con lo literario, pero sobre todo con lo musical. Sí es cierto que se disfruta más, y estoy muy de acuerdo contigo, Javier, un autor que tiene conocimiento de la rítmica, de la armonía, y de esa manera nos permite viajar con mucha mayor fluidez a través de su historia. ¿Tú qué piensas? Sí, es que han dicho tantas cosas interesantes los dos que, bueno, vamos a ver por dónde voy, por qué lado voy. El sufrimiento, literatura, el sufrimiento en música también existe. Yo hablo en la segunda parte también del sufrimiento, del miedo escénico. Creo que si a los músicos les preguntan antes del concierto si quieren entrar al concierto o no, yo creo que el 80% diría que no. Pero sin embargo, cuando ya estamos ahí, es un placer sin igual que yo pienso me voy a desmayar de felicidad. Es una mezcla, ¿no? Por otro lado, algo muy importante para mí en la escritura es la respiración, que es algo absolutamente musical también. Creo que a veces en una orquesta se olvida la respiración propia porque es muy importante el adaptarse al otro, ¿no? La música de cámara, cuando uno está escribiendo es la voz propia solamente. Uno tiene que respirar de acuerdo a lo que uno piensa, eso para mí también es muy interesante. Y con respecto, de nuevo, volviendo al tema de la infancia, es cierto que uno es muy bicho raro si se pone a tocar el violín en un colegio normal. ¿Tú sí estuviste en un colegio de hombres y mujeres? Sí, primero estuve en un colegio de monjas que se portaban bastante mal, la verdad. Si yo llevaba un dibujo muy bien hecho, me ponían la peor nota porque decían que la había hecho mi madre. No confiaban en absoluto. Pero bueno, que sin sentido. Después, finalmente, menos mal que terminé en un colegio extraño que era para gente que era muy contra la dictadura y eran todos músicos y eso sí fue una época muy especial. Y eran bichos raros, pero estábamos todos juntos. Todos sabíamos que cuando nos metían a la bañera era con la yema de los dedos así para que no se nos ablandaran las yemas y poder seguir tocando violín horas y horas. O sea, era la rareza, pero en grupo. Y eso era muy agradable, ¿no? Bien. Sí. Andrés, por favor. Pensando en lo de la respiración. Es interesante. Si te he entendido bien, decías que escribir te permite desarrollar la respiración propia, mientras que estar en una orquesta, más que hacer música de cámara, una orquesta, pongamos sinfónica, uno es como una especie de pulmón colectivo, ¿no? Claro, y hay una cierta neurosis de salirse del grupo. Hay un orgullo y por la obra uno deja el ego de lado y quiere servir a la obra, pero por otro lado tienes que respirar con el concertino. Y si él por alguna razón no respira, estamos todos sonados. Es curioso porque yo estaba pensando que depende qué narrador seas, también te ocurre escribiendo lo de las orquestas. Es decir, hay narradores que tienen una voz suya o construida, pero asimilada como suya, en todos sus libros. Pero hay otros narradores que respiran como su personaje. Entonces pienso que hay una forma de escribir ficción que se parece a la de estar en una orquesta, que es cuando uno supedita su puntuación, su rítmica, a como cree que habla el personaje. Entonces uno, digamos, le cede la respiración a otro. Ya no es la tuya, sino la de alguien más, que sería una mezcla de director, compañero de atril, de persona con la que haces un dúo, que es el personaje para el que respiras. Que sería lo contrario a un intérprete. A veces viene una persona, por ejemplo, un ruso tocar que en una obra barroca utiliza muchísimo vibrato y eso es terrible porque no está sirviendo al personaje, como quien dicen. Exacto. Puede que esté sonando muy bien, muy meloso, pero es un desastre. O sea, realmente es lo que tú dices, ¿no? Es que, sabes, quiero abundar un poco sobre la reflexión que aportas, Andrés, porque en el caso tuyo, Javier, por lo menos en la edad en este que ves y en la edad de la punzada, hay una toma de partido directísima, casi como solista, de lo que eres tú, como tu personaje. Pero no es lo mismo la vida como la viviste que como la asumes a través de la composición personal. Claro. Esto es, mirando esa música que sonó hace muchos años, retomo un poco quizás tu imagen, Andrés, de repente tú te sientas y por primera vez eres el que tiene oportunidad de reinterpretarla, habiéndola escuchado todos esos años. Piensa un poco en eso. Pues mira, esas dos novelas que tienen que ver con episodios que sucedieron en mi vida, bien, te puedo decir que las escribí durante años, caminando en la calle, manejando en el coche, venía escribiendo pedazos, venía rearmando, me las dije tantas veces que casi me las sabía de memoria. Sin embargo, sí, al momento de asumir efectivamente la respiración del niño, la respiración del adolescente, que son muy distintas, muy bien, asumir la necesidad de la ficción, es decir, voy a mentir,
sé que voy a mentir para decir una verdad más grande. Ni modo, tengo que idealizar, tengo que ver las cosas como creo que eran. Pero tengo toda la vida contándomelo. Dejé de contármelo cuando lo escribí. Es un acto primero de endorcismo, vengan a mí todos los demonios, y después lárguense para siempre, muchas gracias, ¿no? Primero convocarlos a todos y después expulsarlos. En ese sentido, y hablando de demonios, pensaba muchísimo cuando leía Barbarismos de Andrés Newman, por supuesto en Ambras Bierce, por supuesto, de alguna manera, el diccionario del caos muy reciente de mi querido Fernando Rivera Calderón. En todos estos diccionarios que con la imaginación, de alguna manera, concitan justamente a todos los demonios de forma tal que podamos interpretarlos mirándolos. Antes de hacerte algunas preguntas sobre barbarismos, Andrés, me encantaría que viéramos el fragmento que hemos preparado para ustedes acerca de este libro. Regresamos y bueno, ahora platicamos sí de música, sí de exorcismos y pues de barbarismos. Abecedario. Pensamiento muy poco a poco. Abrazo. Mestizaje en el acto. Aburrimiento. Estado de autopercepción extrema. Accidente. Excepción de infalible cumplimiento. Actor. Individuo obligado a fingir de todo corazón. Adoración. Ignorancia entusiasta. Aeropuerto. Purgatorio de almas en tránsito. 2. Lugar donde el pasajero se despide de sí mismo. Affair, romance de bolsillo. Barbarismos, Andrés. Cuéntanos, decías que por ahí debería existir una película de terror que se llamara ¿qué? El barbarista, la niña del barbarista. Acerca de un editor que llega a exorcizar lo malo que viene dentro de un escritor. Exorcizar las malas ventas. Y al final consigue fracasando aventarse por la siempre, por ventana. supuesto. Claro. No, estaba pensando que en Barbarismos, ahora te comento la de Ambrose Bierce, que me pareció interesante. Hay una relación. Hay una entrada de música, hay una definición de la palabra música. Barbarismos es un diccionario, digamos, irónico, un homenaje y una sátira a esa gran novela, palabra por palabra, que es el diccionario. Y la entrada de música es flujo sanguíneo, que tenía que ver literalmente ya no con el ritmo del texto, sino con el ritmo del cuerpo, porque también se escribe con el cuerpo y a veces lo olvidamos, ¿no? Bien. E incluso el tecleo no está tan lejos de ciertas digitaciones de un instrumento. Pero fíjate que yo soy muy admirador del Diccionario del Diablo de Ambrose Bierce, a pesar de que, con perdón del maestro, creo que el título de ese libro está errado, porque no es un diccionario, es una enciclopedia. La escritura de ese libro, la prosa, Oye, sí. tiene más de reflexión a la Borges, a la Marcel Chauve, a la Papini, son como estas sátiras de la erudición, pero no son definiciones del significado de una palabra. Entonces, aunque este libro indudablemente está emparentado con la familia de diccionarios humorísticos, mi objetivo, y me divertía mucho, era remedar esta obsesión maniática de definir con precisión absoluta una palabra, pero haciéndolo de manera totalmente subversiva. El diccionario académico, todos los diccionarios ortodoxos, pretenden no ser políticos y no ser ideológicos. Pretenden decir lo que una palabra significa. Con toda precisión y sin sequedad. intervenir. Justo. A pesar de que cuando uno analiza las definiciones encuentra todo el tiempo valores morales, históricos, Y el punto sociales. de vista del lingüista que creó Claro. la interpretación, Exacto. naturalmente. Entonces mi intención era hacer un contradiccionario que hiciese emerger todos esos valores ocultos en un diccionario, buscándole o el lado perverso a las palabras muy nobles o el lado hermoso a las palabras pobres. Te pongo un ejemplo. La palabra maternidad, ¿no? Que mucha gente opinaría que es como la palabra más hermosa del mundo, ¿no? Bueno, en el diccionario este bárbaro, maternidad es momento de plenitud de una trabajadora antes de ser despedida. Mientras Qué que, terrible, qué real. mientras que por poner un ejemplo de una palabra reivindicada por estar en los márgenes, está la palabra fealdad, que según el diccionario bárbaro significa belleza sin marketing. Hay un enorme reto como autor, pues un reto editorial en justamente llevar, al contrario de Ambrose Bierce, las palabras lejos de a su profusión en datos, a su síntesis. Tú te Exacto. enfrentaste mucho a eso, de repente tener una idea a lo mejor desde esa perspectiva muy compleja con respecto a algunos de los términos Sí. que aquí nos ofreces y tener que sintetizarlo de tal Sí. forma que efectivamente fuera muy precisa, ¿no? Claro, me interesaba la parte aforística del diccionario más que la parte ensayística del Bien. diccionario, ¿no? Claro, Eh, tiene mucho aforismo, ¿no? Exacto. Yo diría que es un poco también que estás llevando
la barbaridad al grado de barbarie. Bueno, justo, fíjate que le puse el título barbarismo por 3 razones. Una, porque en lingüística, en filología, un barbarismo es un uso, según el diccionario del siglo XVIII, vicioso e incorrecto del lenguaje. Uso vicioso e incorrecto del lenguaje. Yo decía, qué maravilla escribir un libro vicioso e incorrecto, ¿no? Y el barbarismo es también, según la lingüística, un uso extranjero. Y digo, bueno, si yo pudiera escribir un libro extranjero, vicioso e incorrecto, sería muy feliz. La segunda razón es la que tú has dicho, hablar de la barbarie de nuestro tiempo. Y la tercera es una expresión muy argentina, que es pasarla bárbaro, que es pasarla muy bien. Y por ¿Cómo eso le dicen? puse, ¿Pasar la barba? cuando alguien la está pasando bárbaro, Bien. Sí. es que la está pasando, digamos, mamíferamente Ah, ya bien. entiendo, pasarla bárbaro. Sí. Pasarla bárbaro. ¿Cómo estás? Bárbaro. Bien, entiendo, claro, claro. Exacto. Bueno, y en ese sentido sería casi que lugar común decir que mientras que escribías barbarismos, la pasaste bárbaro. Tal cual. Muy bien. Oye, Finalmente, Javier, y para cerrar, dime, por favor. Antes de que cierres, necesito hacer una interrupción porque estoy recibiendo un guiño constante del que tengo que dar parte. Isabel, por favor, muéstranos la belleza de anillo que traes en la mano. Una tecla X. con una X. Es- La Ese- tecla de la qué Olivetti divertido. clasiquísima. Bueno, no, esto es marca Erika, como la novia de Andrés. Es del 1920, lo compré en un mercadillo de Berlín. qué hermoso Está y increíble ese original. anillo. Pues con esta grandiosa imagen, bien decías que para cada dedo una incógnita, ¿o cómo era? ¿Cómo era? Ah, ya no El me Para acuerdo. violinista, Para todo violinista, un dedo es una incógnita. cada dedo es una incógnita. Cada dedo es algo una así. Perfecto. incógnita. Dejándolo así en suspense y con esta maravilla que tanto agradezco de la hermosa conversación que hemos sostenido. Isabel, muchísimas gracias por estar Muchas aquí con gracias nosotros. a ti. Andrés, De bruma y tequila. Andrés, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Un verdadero placer. Muchas gracias por invitarnos. Gracias. Y Javier Velasco, de verdad, siempre es un gusto contar con tu Eduardo, presencia. cuando quieras, ya sabes. Mil gracias de verdad. Y amigos, a ustedes el agradecimiento extensivo por habernos mirado una vez más un capítulo de Triángulo de Letras. Aquí continuamos en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara. Ya tendremos oportunidad de seguir platicando acerca de literatura, pero sobre todo de seguir platicando así entre amigos, entre seres humanos que adoran lo que hacen. Muchísimas gracias. A ustedes les pido, por favor, si son tan amables Claro que de sí. firmarnos los libros que han traído para regalárselos a claro. nuestros televidentes. Y aquí nos miramos muy próximamente. Por hoy es todo y nuevamente muchas gracias. Para el programa.